Bueno, hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre síndromes vasculares cerebrales. No lo vamos a hablar desde un ámbito como tan netamente específico, sino que lo vamos a hacer demasiado dirigido a una parte muy semiológica y muy clínica. Entonces en esta ocasión no vamos a ver cómo si se lesiona tal arteria va a producir tal síndrome, no. O sea, vamos a verlo como desde un ámbito como, listo, sabemos que hay una lesión en un campo arterial, en un campo vascular, eh, cómo se va a reflejar eso en el paciente. Aparte de esto, no nos vamos a detallar tanto como en la cuestión de imágenes diagnósticas, sabemos pues cuáles son los gold estándar para determinar un síndrome vasculocerebral. Entonces, no, en esta ocasión es cuáles son las herramientas que podemos tener como más a la mano de la semiología y cuáles son las herramientas a través de la anamnesis, la recopilación de datos importantes del paciente, de un buen examen físico, pues que nos puede hacer determinar que verdaderamente estemos cursando ante un síndrome vascular cerebral. Entonces, primero, nosotros debemos saber qué es un síndrome vascular cerebral. O sea, nosotros sabemos que un evento cerebrovascular es todo el conjunto de signos y síntomas que habitualmente son de instauración agudo, súbito, que es a lo que nos referimos un ictus, y normalmente son secundarios a fenómenos isquémicos o hemorrágicos. De ahí viene la división de cuando nosotros hablamos de un ACV o SB isquémico hemorrágico, la instauración y la etiología de por qué se sucede eso. La clínica del paciente que esté cursando por un accidente cerebrovascular o por un evento cerebrovascular va a depender obviamente de la impactación o va a depender del vaso lesionado y posteriormente de la zona que esté lesionada en ese momento. Entonces, nosotros sabemos de manera muy importante que los accidentes cerebrovasculares se dividen en dos: los isquémicos y los hemorrágicos. Afortunadamente, los isquémicos, ambas patologías son letales, son nefastas que existan en nuestro medio, pero afortunadamente vemos que el isquémico presenta una incidencia mucho mayor que el hemorrágico, pero la la mortalidad del hemorrágico la letalidad mortalidad es mucho mayor en el hemorrágico, pero como este es el más prevalente, el más incidente en nuestra sociedad a nivel global, pues tenemos que de los isquémicos es uno de los ACVs más discapacitantes, es la tercera enfermedad o de las primeras causas en generar discapacidad en personas mayores de 50 años que obviamente cursen con esta patología. Entonces, bueno, el isquémico vamos a tener dos divisiones: un isquémico global, un isquémico focal, que cuando nosotros hablamos del focal, pues ya lo vamos a poder dividir en un accidente isquémico transitorio o en uno cerebral. El cerebral va a depender obviamente, o el transitorio, de la zona o la etiología por la cual se esté instaurando, si es aterotrombótico, cardioembólico, lacunar o indeterminado, en una zona indeterminada. El hemorrágico pues va a ser por hemorragias cerebrales, va a ser por una hemorragia subaracnoidea, y esta hemorragia cerebral se va a subdividir en parenquimatosa ventricular, cuando la hemorragia ya alcanza a filtrarse pues hacia los ventrículos, o cuando la hemorragia, esa diseminación de líquido de volemia, llega al tejido parenquimatoso cerebral. Entonces este se va a subdividir en lobar profundo, troncoencefálica y cerebeloso. Entonces, nosotros prosiguiendo debemos saber entonces un poquito más o menos de la fisiopatología, de cómo carajo suceden estas cosas. Entonces, cuando hablamos de un accidente cerebrovascular, bueno, a términos generales, nosotros sabemos que el cerebro es un órgano diana, es un órgano blanco, que requiere dos cosas vitales para su funcionamiento: glucosa y oxígeno. Entonces, al momento de tener una interrupción de su flujo, pues va a haber algo, va a haber o va a empezar a haber una zona de necrosis o una zona de hipoperfusión que va a hacer que ese cerebro entre en hipofunción. Entonces, eso va a generar la clínica del paciente. Entonces, bueno, a grosso modo, el isquémico, principalmente, sabemos que
cuando hablamos de isquemia está relacionado a los vasos sanguíneos, a una oclusión de los mismos, y sabemos pues de manera muy superficial que hay una irrigación cerebral por el polígono de Willis, que principalmente está contenida por dos pedículos arteriales, que serían dos carótidas y dos arterias vertebrales. Entonces, como ya lo acabamos de mencionar, cuando el flujo cerebral se interrumpe, empieza a existir la clínica del paciente, porque el cerebro es altamente demandante, es un órgano que no puede tolerar la hipoperfusión y empieza a consumir las pocas reservas que se pueden almacenar a nivel cerebral. Entonces, la obstrucción de una de estas grandes arterias puede generar infartos cerebrales o extensos, o inclusive en ocasiones pasan de manera inadvertida cuando son pequeños infartos, pero ya cuando son grandes infartos o en zonas muy importantes empieza a generar la clínica del paciente. Entonces, dependiendo de los desarrollos anastomóticos que existan a nivel cerebral donde se haya ocluido la arteria, va a generar el tiempo espera del paciente, que muchas veces en ACV el tiempo es cerebro. O sea, hay que correrle mucho cuando sospechamos de un ACV. Entonces, la fascia global, que fue una de las que definimos anteriormente, sabemos que se produce principalmente por una disminución brusca y grave del aporte sanguíneo cerebral, como por ejemplo si lo extrapolamos a un IAM, un infarto agudo del miocardio, hay una hipoperfusión que va a generar una clínica. ¿Qué clínica va a generar? Una hipotensión marcada, arritmias cardíacas, pero en este caso en el cerebro no existe un flujo colateral y el daño neuronal es totalmente irreversible en el global y se empieza a manifestar de 4 a 8 minutos, es casi que inmediata la instauración de la clínica de estos pacientes. Entonces, prosiguiendo, las isquemias focales, pues sabemos que las isquemias focales van a ser en un área mucho más específica o mucho más detallada, que va a constar de hipoperfusión, claro, porque hay una impactación de una de las arterias que está disminuyendo el flujo. Entonces, cuando esto se disminuye de forma drástica, dependiendo del territorio que esté, va a generar la clínica. Y ojo, es muy importante, cuando nosotros hablamos de un territorio específico, ya en el focal vamos a tener un área de núcleo isquémico y un área de penumbra. Esa área de núcleo isquémico es la más crítica. El área de penumbra que está alrededor de esa área isquémica que ya se está infartando, aún tiene esperanzas, por así decirlo, aún tiene forma como de recuperarse, dependiendo si se vuelve a instaurar el flujo nuevamente de la manera más rápida posible. Entonces, hay que tener en cuenta que pese a que ya se está instaurando una isquemia, hay un área de penumbra que aún puede ser salvada. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces cuando hablamos de mecanismos de isquemia, pues tenemos que preguntarnos, listo, o sea, ¿cómo se produce esa oclusión a nivel arterial? Tenemos dos mecanismos, la trombosis y la embolia. La trombosis es principalmente por una oclusión local, una impactación local, por algo que se está instaurando de manera local. En este caso, y lo más prevalente y lo más común que van a ver, placas ateroscleróticas. Entonces, esta ateromatosis, ¿por qué sucede? Por factores de riesgo. O sea, hay una producción de placas ateromatosas en las arterias de mediano calibre, que va a ser secundario a pacientes hipertensos, a pacientes diabéticos, a pacientes que son fumadores pesados o que tengan un factor de riesgo ambiental bastante fuerte. Este mecanismo de la trombosis de las placas ateroscleróticas va a ser principalmente por lipohialinosis, pero también existen otras causas menos frecuentes como displasias fibromusculares o disecciones vasculares. Ya el otro mecanismo que tenemos es la embolia, que es el impacto o es la oclusión de un vaso por el impacto de un material que se generó en otro sitio de la circulación sistémica. Entonces tenemos al paciente con un tromboembolismo pulmonar que le viaja ese émbolo hacia una parte de la circulación cerebral, se impacta allí y genera la clínica. Entonces eso es un émbolo que se convierte en un trombo, o sea que podemos ver ambos juntos, que ya es el tromboembolismo, que puede suceder, tiene varias etiologías como tal. Por ejemplo, la cardioembolia, que se observa en pacientes con fibrilación auricular, genera émbolos que pueden viajar hacia circulación cerebral. También tenemos, por ejemplo, la ateroembolia, que la ateroembolia
principalmente deriva como de la fragmentación y el desprendimiento de placas ateromatosas que van hacia la circulación cerebral. O sea, es una placa aterosclerótica en otra parte de nuestro organismo que viaja a la circulación cerebral y se impacta generando la clínica. Entonces, factores de riesgo, como yo les venía mencionando, para un accidente cerebrovascular isquémico: hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, tabaquismo, enfermedad cardíaca, principalmente fibrilaciones auriculares crónicas, consumo de alcohol, drogas, cualquiera, sean eh, medicamentosas o de abuso, obesidad mórbida, anticonceptivos orales, la dieta, o sea, una dieta hipograsa, una hipergrasa, perdón, el sedentarismo, la hiperuricemia, mayores de 65 años, factor de riesgo para casi que todo, migraña y sexo masculino. Estos factores son los principales para tener en cuenta en un paciente con sospecha de ACV. Y ojo, los que tenemos marcados con un asterisco son altamente modificables. O sea que un accidente cerebrovascular con una calidad de vida adecuada debería ser algo extremadamente raro, pero en nuestra sociedad es algo supremamente común por las pésimas condiciones que existen de alimentación, por las pésimas condiciones de salud pública que hay muchas veces, de difusión de salud, o inclusive la falta de educación desde nuestros sistemas de salud a nuestros pacientes. Entonces, ojo muchachos, la prevención es el principal pilar para disminuir la tasa de incidencia y de mortalidad de cualquier enfermedad a nivel mundial. La promoción y prevención debe ser el foco inicial y el foco principal de todos los miembros de la salud. Bueno, prosiguiendo entonces, ya vamos a hablar sobre el accidente cerebrovascular isquémico, un poco sobre cómo su fisiopatología es la presencia de sangre en el parénquima cerebral, o que se puede llegar a filtrar inclusive al sistema ventricular o al espacio subaracnoideo. Nosotros sabemos que esta, esta entidad pues es la que menos incidencia tiene, afortunadamente, pero es la que más mortalidad genera, y es secundario a roturas vasculares espontáneas no traumáticas, ¿cierto? Por debilidad arterial del paciente. O sea que vamos a ver nuevamente factores de riesgo muy similares al anterior que van a favorecer esta entidad como tal. Entonces, aquí tenemos hemorragias intracerebrales primarias y secundarias, que las primarias es, como lo acabo de mencionar, se produce por esa rotura de pequeños vasos debilitados crónicamente por enfermedades crónicas, claramente, como enfermedades autoinmunes, por ejemplo amiloidosis, angiopatías amiloidióticas o tabaquismo, también factores exógenos, o las hemorragias intracerebrales secundarias que se van a generar por rupturas anómalas vasculares con diferentes etiologías. O sea que ya aquí lo que más vamos a ver es enfermedades congénitas, como por ejemplo cavernomas, alteraciones, malformaciones arteriovenosas, angiomas, inclusive disque traumas, inclusive tumores como tal, el consumo de alcohol, como yo les venía diciendo, factores exógenos y procesos de origen inflamatorios como infecciones, por ejemplo. Entonces, en esta entidad, el sangrado intracerebral se origina a partir de esas pequeñas roturas que existen, y van a favorecer el sangrado. Entonces, dado que hay una degeneración de la capa media y del músculo liso, pues se producen en mayor grado bifurcaciones en los vasos, que esto se cree que es a nivel donde se inicia el sangrado. Entonces, cuando yo tengo una bifurcación de un vaso como tal, no sé si por acá les puse una imagen, aquí, cuando yo tengo una constante generación de estas bifurcaciones de vasos, pues me va a generar una alta probabilidad de que el vaso se lesione por la presión que pueden llegar a manejar estos, y va a generar una entidad hemorrágica. Entonces, entre nuestros factores de riesgo, pues tenemos la presión, la hipertensión arterial es de los más comunes y los más importantes, que aumentan quienes no cumplen el tratamiento indicado. Por eso hay que ser muy rigurosos en nuestros pacientes hipertensos y en mayores de 55 años y fumadores, que nosotros tenemos ese combo
pasta para tirar para el techo. Tenemos pacientes mayores de 55 años siempre que son fumadores y que no solo tienen eso, son diabéticos, son dislipidémicos, tienen muchas más enfermedades y son polimedicados en muchas ocasiones. El empleo de anticoagulantes es factor de riesgo porque puede incrementar el sangrado a nivel encefálico. El alcohol, porque sabemos que el alcohol altera los factores de la coagulación y por efecto directo afecta la vasculatura a nivel cerebral. El tabaquismo, factor de riesgo para absolutamente todo, tanto en hombres como en mujeres. Fumadores pesados, va a ser considerado, o el hecho solo de fumar es un factor de riesgo para presentar esta entidad, y ellos por el solo hecho de ser fumadores pues van a presentar un mayor riesgo en comparación a la población no fumadora. Entonces, las manifestaciones clínicas, como ya lo venía mencionando, dependen del territorio comprometido. Es el déficit que provoca. La instauración de los síntomas de la clínica del paciente puede ser en minutos. Entonces, inmediatamente yo tengo un paciente con sospecha de una ACV, corramos a ese paciente, no esperemos cómo evoluciona neurológicamente. Que está borracho, no importa, es mejor siempre equivocarse a favor del paciente. Entonces, las manifestaciones clínicas las vamos a vivir principalmente en tres: enfermedad de grandes vasos, donde se van a comprometer las arterias precerebrales, que vendrían a ser la carótida vertebral y la basilar, y la causa de esta lesión va a ser principalmente la aterosclerosis. Entonces, cuando nosotros tenemos una obstrucción de la carótida, pues vamos a tener trastornos motores y sensitivos en el hemicuerpo contrario de la lesión, obviamente. Una hemianopsia homónima y una afasia o apraxia en el hemisferio, si es un hemisferio dominante. Cuando tenemos una obstrucción de la arteria vertebral, principalmente se relaciona a la clínica al bulbo, relacionada a qué? A hipoestesia y lesión de los pares craneales a nivel homolateral, que puede generar vértigo, ataxia, náuseas y emesis. Y la arteria basilar va a generar el síndrome de enclustramiento, que si nosotros recordamos este síndrome de enclustramiento, pues principalmente va a ser secundario una lesión del tronco, que es lo que estamos hablando, por una hipoperfusión, y eso va a generar entonces una afectación de todas estas vías como corticovulvares y corticoespinales, entonces que impide que el paciente genere una respuesta motora, perdón. Entonces ya sabemos a través de qué vías, la corticoespinal y las corticovulvares, pues cuáles pueden ser las manifestaciones que presenta el paciente. Cuando hablamos, bueno, la otra entidad es la enfermedad de vasos circunferenciales. Esta se va a caracterizar ¿por qué? Porque la más afectada va a ser la arteria cerebral media y es de etiología cardioembólica. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de nuestro paciente? Va a tener una hemiparesia, hemiplegia con predominio brachiocrural y una afasia. Este predominio brachiocrural, acordémonos que es relacionado a miembro superior y miembros inferiores. Va a tener, dependiendo si se afecta la arteria cerebral posterior, cuadrantopsias y hemianopsias, y la arteria cerebral anterior, hemiplegia contralateral con acompañamiento crural, afasias y relajación esfinteriana. Y la enfermedad de vasos perforantes, que es pues bastante pequeña, va a ser por infartos de pequeño tamaño en estructuras profundas del cerebro, como que en los ganglios de la base, la cápsula interna, el tronco cerebral, y constituye hasta el 25% de los ACVs isquémicos y genera los denominados infartos lacunares. Se asocia muchísimo a hipertensión arterial y lipohialinosis. Y cuando ya se instala la clínica, pues vamos a tener un déficit motor y sensitivo, pero sin compromiso cortical. O sea, esos son pacientes con estos déficits, pero sin afasias, sin afraxias y trastornos visuales como tal. Entonces, ¿cómo nosotros realizamos el diagnóstico? Una anamnesis rápido y dirigido, determinando factores de riesgos y progresión del síndrome vascular, si es de inicio súbito. Acá es importante recordar, muchachos, que hay pacientes que tienen una ACV del despertar. Entonces son los pacientes que se van a dormir a las 10 de la noche, la familia lo ve normal, se levantan a las 6, 7 de la mañana y los familiares dicen, no, él se levantó y estaba así. O sea, tenemos un paciente con un pobre pronóstico, pero eso no quiere decir que no vayamos a consultar con él inmediatamente al servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque sabemos que el tiempo para ventana terapéutica
en estos pacientes es de 4.5 horas para que se puedan someter a terapia fibrinolítica. Listo, o sea, que vayan a un centro y que le den su alteplaza, que le generen un manejo adecuado, cuando obviamente es del de mayor incidencia, que es el isquémico. Entonces, ojo, hay que determinar esto, es muy importante. Entonces, estos son los pacientes que cuando tienen su sintomatología, su signo sintomatología, pues los familiares nos van a relatar inmediatamente el tiempo de instauración, o inclusive cuando es un ataque isquémico transitorio, pues son los pacientes que nos cuentan, los familiares, no, es que de a momentos está así, entonces sospechemos inmediatamente para poder hacer un diagnóstico, idealmente en mucho menos de esas 4.5 horas que se tienen en ACV siempre, que pues idealmente es una hora. Cuando ya estamos en el examen físico, buscar signos de déficit sensitivo, motores, alteraciones de pares craneales, compromiso esfinteriano, monitorizar signos vitales todo el tiempo para determinar si hay hiper o hipotensión, si el pulso es irregular, para sospechar de una fibrilación auricular, que esa fibrilación auricular me haya generado un émbolo, que me haya viajado y se haya impactado en la circulación cerebral, soplos a nivel carotidios que puedan generar que puedan ser sospechas de placas ateromatosas que se hayan desprendido y viajado a la circulación cerebral. Listo, entonces, aquí es muy importante como clínicos saber de escalas, muchachos. Y les traigo varias muy fáciles que se las pueden enseñar a las personas dummies, a las personas Lego que no tengan nada que ver en salud. Reconocer tempranamente un accidente cerebrovascular reduce en más del 60% la morbilidad de la patología. Entonces, cuando hablamos de escala de Cincinnati vamos a tener tres parámetros, que es la disártira, parálisis facial o desviación de un lado de la cara hacia el lado afectado, y debilidad en miembros superiores o miembros inferiores. Cuando el paciente, ¿cómo le evalúo yo entonces? Le pido al paciente que habla. Si me habla arrastrado, positivo para Cincinnati, para primer criterio. Si yo veo al paciente, le veo la comisura del labial desviada, si yo le veo tosis palpebral, si yo no le veo arrugas en un lado de la frente, otro criterio positivo. Si yo le digo al paciente, señor, levánteme, señor o señora, levánteme los brazos, y yo veo que hay una pérdida de la fuerza notoria en un lado, o no me responde en lo absoluto en un lado, positivo. Dos factores de estos positivos me eleva la sospecha de un accidente cerebrovascular hasta en un 80%. Entonces es una persona que hay que llevar inmediatamente al servicio de urgencias. Recordemos uno de los principales simuladores o miméticos de un accidente cerebrovascular, la hipoglicemia. Si yo tengo un paciente que tiene antecedentes de hipoglicemia, le hago Cincinnati y me da positivo, y yo sospecho también de un accidente cerebrovascular, no importa. Y no tengo la manera de corregir al paciente. Si digamos no tengo la manera de ponerle una vía intravenosa con dextrosa, si no tengo forma de que él tolere vía oral para darle algún dulce o algo que le haga recuperar la glicemia, inmediatamente me llevo a ese paciente al hospital para que le descarten un accidente cerebrovascular. Recordemos entonces también que en ambas entidades no se toleran con la vía. Una hiperglicemia se tolera hasta cifras perfectamente por encima de 400, pero una hipoglicemia no se tolera y es muy demandante. Otra de las escalas es el FAST, que nos habla entonces sobre la desviación del rostro o de la comisura labial, face, rostro caído, arm, de brazo débil o debilidad en miembros superiores, disártira, de speech o dificultad para hablar, y time, de tiempo, que es comunicarse inmediatamente al centro asistencial al cual yo vaya a remitir a ese paciente, o si yo voy de civil en la calle, o si yo le instruí a alguien, que de las primeras cosas que haga sea llamar al servicio de urgencias, en el caso de Colombia al 123, activar el CRUE, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Otra de las escalas ya a nivel más hospitalario es la NIS, que se utiliza mucho para determinar la severidad del accidente cerebrovascular ingreso, y de manera cuantitativa nos habla sobre el déficit neurológico. Esta escala es extremadamente larga, pero se puede hacer, se puede aprender, pero ya hoy hay muchas herramientas tecnológicas para nosotros aplicar el NIS.
En internet, la página oficial del NIS tiene un formulario en el que tú lo llenas y te arroja al final eh, el puntaje del paciente. O para celulares hay aplicaciones en las que puedes tener el NIS a un solo paso, la vas haciendo con tu paciente al lado si es necesario, para determinar entonces qué, la gravedad y la severidad del déficit neurológico. Entonces, ¿qué parámetros vamos a evaluar? Nivel de conciencia, si hay una si está alerta, somnoliento, estuporoso, en coma, preguntas sobre quién es él, el día, el mes, si sabe si está ubicado, órdenes como movilizar miembros superiores, apretar, coger un objeto, mirada, que siga con la mirada, que sea responsivo, campos visuales, parálisis facial, fuerza en miembros superiores en ambos, en miembros inferiores en ambos, la ataxia, la sensibilidad, el lenguaje, la disartria y la eminatención. Recordemos la eminatención como estos pacientes que ignoran un lado, principalmente el lado izquierdo. Entonces, una vez evaluados estos parámetros, yo le doy un puntaje. A mayor puntaje, mayor severidad del accidente cerebrovascular. De 0 a 8 leve, de 9 a 18 moderado, de 19 a 26 es severo y mayor a 26 puntos es muy severo. Entonces, exámenes complementarios, gold standard, TAC, resonancia magnética, también se puede hacer electroencefalograma o incluso ecocardio, o incluso electrocardiograma. Hay que hacer un ecodoppler de vasos de cuellos para esas placas ateromatosas, angioresonancias magnéticas y rayos X de tórax, anteroposterior, anterior y lateral. Entonces, aquí les traigo un caso clínico. Tenemos paciente femenina de 85 años de edad con antecedente de fibrilación auricular crónica no anticoagulada, con cuadro clínico de 2 horas de inicio súbito ictal consciente, consistente en debilidad de mi cuerpo derecho y disartria, presión arterial 160-100, frecuencia cardíaca 70, afasia global al examen físico, parálisis facio-brachiocrural derecha con piramidalismo, soplo sistólico 3 de 6 en foco aórtico irradiado a cuello derecho. Entonces, de manera inicial tenemos una ACV ictal, o sea, de inicio súbito, ¿cierto? Y lo primero que debemos sospechar es un accidente cerebrovascular. ¿De qué tipo? Cardioembólico. ¿Por qué? Por el antecedente de la fibrilación auricular crónica no tratada y además de esto, soplo sistólico 3 de 6 en foco aórtico irradiado a cuello derecho. ¿Listo? ¿Esto que nos hace sospechar? De una lesión, o sea, de la etiología cardioembólica, de una lesión ¿de qué tipo? De una lesión ¿en qué zona? En la arteria cerebral media izquierda. Entonces, una vez instaurado la sospecha etiológica, la sospecha diagnóstica, ¿qué le tengo que mandar yo a este paciente? Un TAC para descartar sangrados parenquimatosos, ya que muchas veces solo por la clínica es difícil diferenciar un isquémico de un hemorrágico. Luego podemos hacer un EKG. ¿Para qué? Para descartar la fibrilación auricular que tiene crónica este paciente. Doppler de vasos de cuello e inclusive un eco del corazoncito, pues para determinar si hay un agrandamiento de las cavidades del corazón también.